Cuando oímos hablar de las baterías que mueven nuestro mundo, ya sea en móviles o en coches eléctricos, hay un nombre que acapara todos los titulares: litio. Pero, ¿y si os dijera que esa es solo una parte muy pequeña de la historia? ¿Que el litio, ese supuesto protagonista, es en realidad un actor de reparto en su propia película? Exacto, esa es la pregunta del millón. Si no es el único metal y ni siquiera el más abundante en una batería, ¿por qué todo el mundo habla del litio sin parar? Bueno, pues para responder a esto vamos a tener que hacer algo casi literalmente. Vamos a desmontar una batería pieza por pieza. Y aquí está la clave del asunto. Una afirmación que viene directa de los análisis técnicos. En una batería de ion litio, el litio suele ser una minoría tanto en peso como en coste. Ojo que este dato es demoledor. Cambia por completo la perspectiva. Entonces, si no es el litio, ¿quiénes son los verdaderos pesos pesados aquí dentro? Muy bien, pues ha llegado el momento. Vamos a meternos de lleno en la anatomía de una batería. Hay que abrirla, aunque sea metafóricamente, y ver qué se cuece dentro, capa a capa, para entender dónde está de verdad el valor y la complejidad. Vale, fijaos en esto. Es una celda de batería, de las típicas cilíndricas. A primera vista parece un simple rollo compacto, ¿verdad? Pues en realidad es un sándwich multicapa, enrollado con una precisión increíble. Tenemos un cátodo, un ánodo, un separador en medio, y el litio, el litio es el mensajero que va y viene de un lado a otro. Vamos a empezar por el cátodo, el electrodo positivo, porque aquí está el meollo de la cuestión. Es donde se guardan casi todos los metales valiosos y es el componente que lo define prácticamente todo: cuánta energía puede almacenar la batería, cuánto va a costar y sobre todo lo segura que es. El litio vive aquí, sí, pero está alojado en una estructura hecha de otros metales. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. No existe un solo tipo de cátodo, hay toda una familia de químicas, como si fueran recetas de cocina. Las más famosas son las NMC, que mezclan níquel, manganeso y cobalto, y las LFP, que usan hierro y fosfato. Como se ve, el litio es el ingrediente común, pero la receta cambia radicalmente el resultado. Al otro lado tenemos el ánodo, el electrodo negativo. Su trabajo básicamente es hacer de hotel para los iones de litio cuando la batería se está cargando. Y este hotel, en la inmensa mayoría de las baterías actuales, está hecho de grafito. Sí, carbono puro y duro. Aquí no hay metales exóticos ni nada por el estilo. Y claro, para que todo esto funcione hace falta un equipo de apoyo fundamental. Tenemos unas láminas finísimas de cobre y aluminio que recogen la electricidad, un separador de plástico que evita que todo cortocircuite y un electrolito líquido, que es básicamente una sal de litio disuelta que funciona como una autopista para los iones. Vamos, un ecosistema bastante complejo. Ahora que conocemos a los jugadores, entramos en la verdadera batalla que define a toda la industria de las baterías, la elección de la química del cátodo. Y esto no va de encontrar el mejor material y ya está, no. Va de encontrar el equilibrio perfecto entre rendimiento, seguridad y, por supuesto, coste. Y aquí tenemos a los dos titanes del momento. Por un lado, las baterías NMC, las de alto contenido en níquel. Su gran ventaja es la densidad de energía, o sea, más kilómetros de autonomía para un coche eléctrico. La desventaja, son más caras y dependen de metales críticos como el cobalto. Y por otro lado, las LCP. Usan hierro, que es abundante y barato, son súper seguras y duran una barbaridad de ciclos. La pega, pues que tienen menor densidad energética, menos autonomía para el mismo peso. Y este gráfico lo deja clarísimo. Una celda LFP normalita ronda los 170 vatios hora por kilo. Una NMC, de las buenas, se va a los 280, o incluso más. Es casi el doble de energía en el mismo peso. Y claro, esta cifra es la que obsesiona, literalmente, a los fabricantes de coches. Venga, pasemos ahora al ánodo, que tiene su propia historia y es fascinante. Durante décadas, el grafito ha sido el rey indiscutible. Es barato, es estable y hace su trabajo de forma súper fiable, ciclo tras ciclo. Un auténtico currante. Pero claro, la ciencia nunca se detiene. Y aquí es donde entra en escena el silicio. Y ojo a este número, 3.579 miliamperios por hora por gramo. Esa es la capacidad teórica del silicio para almacenar litio. Es casi 10 veces más que el grafito. Sobre el papel es un salto de gigante. Podría revolucionarlo todo. Pero tiene un pequeño problema. Un defecto que es, de hecho, fatal. Resulta que cuando el silicio absorbe los iones de litio, se hincha. Pero no un poco. Se hincha de una manera brutal. Hasta un 400% de su volumen. Es como si un edificio de repente quisiera ocupar 4 manzanas. Esta expansión y contracción, ciclo tras ciclo, destroza la partícula de silicio. La batería simplemente muere en muy poco tiempo. El gran reto de la ingeniería ahora mismo es domar a esta bestia. Así que, como estamos viendo, esto va mucho más allá del litio.
Estamos hablando de un ecosistema de un montón de metales distintos que va desde la mina hasta la celda terminada. La cadena de valor es una locura de compleja. Primero, hay que extraer los materiales, y no solo litio, también níquel, cobalto, manganeso, hierro, cobre, aluminio. Después, procesar todo eso químicamente para crear los polvos del cátodo y el ánodo. Luego viene el ensamblaje de precisión, y al final de su vida, el reciclaje, para intentar recuperar esos metales tan valiosos. En cada uno de estos pasos, el litio es solo una pieza más del puzzle. Y todo este viaje nos lleva de vuelta a la pregunta del principio. Si la batería es un trabajo en equipo de un montón de metales, ¿por qué el litio se lleva toda la fama? Venga, después de haber destripado la batería, de haber visto todos sus secretos, ¿por qué narices sigue siendo el litio la gran estrella del espectáculo? Pues la respuesta es una mezcla de química única, de geopolítica y también de marketing. Hay 3 razones principales. La primera, su electroquímica es especial. Es el metal más ligero que existe y tiene un potencial eléctrico brutal. Eso permite crear baterías muy potentes y que no pesan mucho. No tiene un sustituto fácil. Segundo, los cuellos de botella en el suministro. La extracción y el refinado están súper concentrados en muy pocas partes del mundo, y eso lo convierte en un foco estratégico y mediático de primer nivel. Y tercero, es una etiqueta de mercado perfecta. Batería de ion litio es un término sencillo, pegadizo, para una familia de tecnologías que en realidad son súper complejas. Esta cita creo que lo clava. El litio es el ion indispensable que cose todo el sistema. Es el hilo conductor que une todas las piezas, pero no es el metal de la batería por sí solo. Sin el níquel, el hierro, el cobalto o el grafito, ese hilo no tendría nada que coser. Así que la idea clave con la que debemos quedarnos es esta. La revolución de las baterías no es la historia de un único héroe llamado litio. No, es un deporte de equipo. El futuro del almacenamiento de energía no depende solo de cuánto litio podamos sacar de la Tierra, sino de lo bien que sepamos orquestar a toda esta banda de materiales para crear baterías más baratas, más potentes, más seguras y, sobre todo, más sostenibles para todos.